Pues muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y cedernos la entrevista. Pues la pregunta sería, ¿cómo surge la reforma de la Universidad de Guadalajara en el 94 y qué impacto tiene en los procesos académicos y los procesos administrativos de nuestra universidad? Sí, en esta época, en el 94, surgió una reflexión colectiva en la Universidad de Guadalajara y tuvo varios objetivos esta discusión. Se estaba discutiendo cómo mejorar la calidad de la universidad, la calidad del aprendizaje, la calidad de la investigación y también los objetos de estudio de los investigadores, cómo podríamos tener más pertinencia y cómo un poco bajar la masificación que había en la zona metropolitana de Guadalajara con los diferentes facultades. Estaban muy concentradas en la ciudad de Guadalajara y entonces empezamos a revisar varios modelos de universidades de otros países que estuvieran mucho más cerca de las regiones, mucho más compartida y sobre todo que el aprendizaje no fuera tan supeditada a la parte administrativa. Entonces, en ese estudio, en ese análisis que se hizo, ese gran diagnóstico, revisamos muchas estructuras de otras universidades en el mundo, veíamos que algo muy importante era darle prioridad a la parte del aprendizaje, a la academia, por encima de las decisiones administrativas, de tal manera que se decidió este modelo departamental que permitía poner al departamento al centro de todo. El departamento que concentrara a los profesores, el departamento que concentrara las academias especializadas en diferentes, y además eso facilitaba también la visión multidisciplinar de los objetos de estudio, leer la realidad de manera más completa, con mucho mayores herramientas disciplinares. Y entonces se decidió por este modelo departamental y también la estructura de la Universidad de Guadalajara cambia de facultades a departamentos y también un poco la red universitaria, diferentes campus en diferentes lugares del territorio de Jalisco. Y entonces se empezó a distribuir, y no fue una discusión tan sencilla porque ¿cómo diseñar los nuevos centros universitarios? ¿A partir de qué? ¿Cuáles criterios? Y voy a platicarte un ejemplo que me sucedió a mí como parte integrante de la comisión que diseñamos CUSEA. Yo era académico y mi especialidad era turismo, y entonces yo conozco bien esta parte de cómo nace la disciplina del turismo en México y en otros países. Y entonces empezamos a discutir el diseño de cómo construir CUSEA, hasta el nombre y esta parte y demás. Y por ejemplo, ¿dónde ubicar la carrera de turismo? Bueno, en Europa, particularmente en España, el estudio del fenómeno turístico nace de la geografía. Y allí se ve geografía física, geografía humana, se estudian capacidades de carga de los espacios, cómo se consume el espacio turístico a nivel físico, cultural, cómo se mide la capacidad de carga, la capacidad de acogida de algunos espacios. Y entonces, como nace de la geografía en España, la carrera de turismo está ubicada en las ciencias sociales. Y entonces, si tomamos esta decisión, turismo debería estar ubicado en las ciencias sociales y humanidades, en la normal. Bueno, y el caso de Chile, por ejemplo, el turismo nace como una promoción de los espacios culturales, museos, espacios, arqueología, la parte de los edificios. Los edificios se convierten en un elemento y un atractivo del turismo. Entonces hay mucha fuerza de la parte de leer la historia a través de los edificios, hacer interpretaciones de los edificios, de cosas, de los espacios, y entonces la influencia del turismo ahí es mucho de la arquitectura. Entonces, si tomamos el modelo chileno, la carrera de turismo debe de estar en el CUAT. Y entonces, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿En México cuál es la experiencia? Bueno, en México se empieza a estudiar el turismo desde las ciencias económicas, porque se toma el turismo como un fenómeno de desarrollo económico. Entonces nace de la planeación, de la política pública, como un espacio de negocio, y se empieza a decir que la industria de la chimenea y cosas estas, y se empieza a estudiar. Ya hace más de 50 años en México empezamos a hacer la educación turística, y entonces en México hay una fuerte corriente de economistas dándole seguimiento al fenómeno.
Entonces, unidades de negocio, qué pasa con las divisas, cómo crear negocios, el impacto de los negocios de agencias, de hoteles, de líneas aéreas, cómo se organiza, cómo se planifican en los destinos turísticos el turismo. Entonces, bueno, si es un fenómeno económico, pues debe estar en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Entonces, esas discusiones se dieron en todas las disciplinas. ¿Cómo? Y no solamente de verlos de manera disciplinar única, sino más bien acompañada con otras lecturas disciplinares, como el turismo, como es muy transversal y toca muchas disciplinas, muchos objetos de estudio. El turismo lo estudia todo el mundo. Lo estudian economistas, antropólogos, sociólogos, urbanistas, todo el mundo lo estudia. Pero tenemos que encontrar la ubicación exacta para que las fortalezas institucionales de la universidad, académicas, dieran mucho mayor información a la carrera y se fortaleciera. Entonces se decidió que turismo estuviera en el CUSEA. Y así fueron discusiones, fueron discusiones muy amplias, muy participativas, porque los comités de planeación de cada centro estuvieron integrados por directivos, académicos, estudiantes, y entonces era muy plural, de tal manera que las discusiones fueron largas, fueron de muchas semanas de estar diseñando los diferentes campus, porque fue una gran revolución pensar en facultades aisladas, solas, como una sola disciplina, y ya la universidad empezaba a entender la nueva tendencia del mundo, que era: los problemas no son de una sola disciplina. Es imposible imaginarse un problema médico actualmente sin ayuda de mecatrónicos, de software, de antropólogos, de psicólogos, de la neurociencia, etcétera, porque son problemas complejos. La sociedad en general está organizada de manera compleja, y entonces los problemas no son tan simples. Y la universidad cada vez entonces entendió esta tendencia del mundo de las universidades, de que tienen que ser cada vez más interdisciplinares, multidisciplinares, y los equipos de trabajo tienen que ser así. Yo podría decir que actualmente hay otra discusión en cada centro universitario de la zona metropolitana de Guadalajara, porque ya sienten que ya no es suficiente lo que hacen, que se van a quedar atrasados en el mundo de las ciencias, porque están un poco alejados físicamente. Necesitan los médicos establecer un diálogo con los de CUSEI, con CUSEA, con los agros, en fin, con todas las demás, porque ahí tiene que haber proyectos. Esta nueva tendencia que se hizo con los centros favoreció mucho a los centros regionales, porque los centros regionales todos no son disciplinares, por definición son multidisciplinares, de tal manera que en cada centro hay administración, derechos, ingeniería, psicología, nutrición, trabajo social, etcétera. Y de tal manera que, y como conviven físicamente los académicos, es muy fácil diseñar objetos de estudio multidisciplinares, porque los académicos están cerca, se ven los días, comen juntos, etcétera. Inclusive aquí en Cubaya nosotros tuvimos una experiencia interesante. Como creamos edificios nuevos, tuvimos que quitar las oficinas de algunas aulas. Entonces decíamos, bueno, entonces ya no va a haber académicos en aulas, porque ya tenemos un edificio especial para académicos donde puedan trabajar. Y entonces empezamos como a organizar los espacios nuevos y dijimos, bueno, la carrera, los maestros de la carrera fulanita en este lugar, la carrera de sultanita de ingeniería aquí, los de administración aquí. Pero luego nos enfrentamos con los intereses de los académicos, porque nos dijeron, oye, pero yo actualmente comparto mi espacio con gente de ingeniería, de psicología, y estamos trabajando juntos, estamos muy a gusto. Queremos seguir estando cerca nosotros. Y entonces tuvimos que modificar un poco el proyecto del nuevo edificio, donde había cubículos para profesores, para que siguieran estando en comunicación y diálogo. Entonces eso ha facilitado mucho el trabajo académico y la investigación a futuro, porque no es un asunto tan simple, tiene repercusiones de muy largo alcance. Por ejemplo, al estar conviviendo con diferentes disciplinas, se ponen de acuerdo muy fácilmente en objetos integradores en cada programa educativo, los últimos semestres, etcétera. Además,
los objetos de investigación también se vuelven más ricos porque trabajan más disciplinas. Y sobre todo, los ambientes de aprendizaje nacen nuevos, porque al estar varias disciplinas, de pronto los académicos se imaginan un nuevo espacio de aprendizaje donde puedan desarrollar cosas más innovadoras. Y entonces, es decir, yo por eso digo, no solamente es el estar juntos para trabajar así como la carrera, sino que el mismo diálogo da muchos otros nuevos horizontes, como ambientes de aprendizaje muy diferentes. Por eso aquí en el centro universitario nacen edificios nuevos, interesantes, como Crece, como Cita, etcétera, donde después de que los construimos decimos, ya no puedo explicar la vida en Covalle sin esos edificios. Eran tan necesarios espacios de diálogo entre empresarios, política pública, académicos, etcétera, visión multidisciplinar, que rápidamente se apropiaron de esos nuevos espacios. Entonces, por eso la reflexión del 94 fue tan interesante. Y es que los impactos de la educación tardan muchos años en verse en la realidad. 20 años para empezar a entender qué está sucediendo, si lo que estamos haciendo repercute en el sistema productivo, en la sociedad, en el medio ambiente, en las familias de los académicos, en fin. Yo creo que fue un gran acierto esa reflexión del 94. Yo creo que estamos en un nuevo momento ahora de seguir con una nueva reflexión otra vez. Yo pienso que es un momento para decir cómo está la red, está funcionando, cuáles han sido sus grandes aportaciones positivas, qué se puede mejorar. Y yo creo que en espacios nuevos de diálogo para poder trabajar de investigación en la academia es una oportunidad muy importante. Y también no hay futuro de la universidad actual si no hay un trabajo de mayor diálogo entre los centros universitarios para hacer trabajos conjuntos de investigación, de docencia, de extensión, toda esta parte. Yo creo que si no hacemos una reflexión colectiva en este momento, vamos a quedarnos muy atrasados. Y no es una exageración decir que las universidades, si no hacen una reflexión en este momento así, pueden desaparecer. Porque luego después estos vacíos los va a tener la empresa convirtiéndose en formadora también de cuadros para la empresa, etcétera. Y otros actores sociales van a empezar a emerger porque existe una gran necesidad de atender nuevas realidades que la vieja universidad ya no puede hacerlo. Entonces, en esta parte yo creo que es muy, muy interesante y muy necesario. La realidad cambia tan rápido que si la universidad no se adapta a ella, puede quedar atrás y puede quedar rebasada. Entonces, por eso es importante seguir con esta discusión de qué universidad debemos de imaginarnos en el futuro. Y a partir de la red que se hizo en el 94, que fue algo muy positivo, revolucionario en su momento, ahora tenemos que entonces encontrar el siguiente paso. Con la red, hacerla mucho más actual, responder más rápidamente a las necesidades de la realidad. Muchísimas gracias, doctor. Y una última pregunta sería ya referente a lo que son los doctor honoris causa. Aquí el Centro Universitario Cuballes tiene pensado alguna ciencia, algún honoris causa que quisieran proponer. Nosotros somos una universidad joven, un campo joven, tenemos 18 años y empezamos realmente con 4 programas educativos y en estudiantes. Actualmente ya tenemos cierta experiencia en nuestro desarrollo y sí tenemos un par de personajes que han contribuido en nuestra formación como centro universitario y que son muy de la región y los sentimos como muy nuestros como parte de la academia del centro universitario. Uno es Phil Wigan, que fue un promotor muy importante para Huachimontones, un investigador junto con su esposa para desarrollar una nueva lectura a la región, la lectura de arqueología que no estaba en los libros, Huachimontones, el museo y algunos académicos nuestros han participado con ellos, participaron con Phil Wigan también, desde los inicios, desde monitorear el espacio, hacer las primeras maquetas, diseñar el museo, la formación de guías de turismo en esa zona, arqueólogos, estudiantes de turismo, coordinadores de carrera, etcétera. Entonces, con Phil Wigan sí tenemos un acercamiento que nos identifica mucho por el territorio,
por la causa, por la investigación que él hizo. Entonces es un personaje que sí lo tenemos en cuenta como alguien importante para reconocer. Y otro personaje es el 2 veces secretario a nivel federal, Francisco Mayorga, que es un personaje muy importante en la región por su contribución a la política pública, por las empresas que maneja aquí, y además porque él siempre está muy dispuesto. Él es nuestro principal asesor en la carrera de agronegocios, y también él preside el comité de asesores de CRECE, porque ahí se fijan las políticas acerca de qué hacemos con la innovación, con el emprendimiento, con los empresarios, con la política pública. Es un personaje muy importante, también lo sentimos muy cerca, e influye y tiene una autoridad moral, tanto en la parte de la política pública como en la academia y como empresario, y sí nos sentimos que él podría ser también un candidato para tomarlo en cuenta para un reconocimiento en el futuro. Pues muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto.